Buenas, ¿cómo va? Buenas noches, bienvenidos a un nuevo Detrás de la Obra, donde hoy vamos a hablar, sí, del que lo estamos viendo aquí ya al costado. Estamos hablando de el inigualable, no puedo ni decir, Carlos Gardel, el zorzal criollo, el francesito. ¿Por qué? Porque suscitó su nombre la semana pasada y dijo, che, hay que aclarar algunas cosas y hay que contar un poco y hablar un poco de este cantante que representó una figura en lo que es la popularidad del tango como canción, de cantante y de vida de cantante. Vamos a comenzar y voy a surfear un poco la polémica. Me voy a basar en la información que fue recopilando Felipe Piña en uno de sus informes. Y voy a comenzar diciendo que Charles Romuald Gardès nació el 11 de diciembre de 1980 en Toulouse, Francia. Posteriormente, nosotros conoceríamos a Charles Romuald Gardès por una argentinización del mismo nombre a Carlos Gardel. ¿Por qué? Porque pasaron muchas cosas. Él nace como dije, en 1890 en Toulouse, Francia. Su madre, Berta, lo tuvo básicamente como madre soltera. Ella había tenido un affair con un hombre de la clase media rica de ahí de Francia, pero bueno, claramente la ha dejado, no la acompañó en este proceso ser madre, y ella, en vez de darlo, algo que era muy típico en esa época, ¿no? Tipo, no puedo mantener a este niño, lo dejo en el hospital y ahí a un hogar. Ella lo mantiene, vive con él, cosa que le trajo un par de complicaciones en lo que es su zona de viviendas. La miraban mal, se complicaba la vida en general, así que prefirió irse bien lejos de Francia, y es así que consigue un contacto acá en Argentina, y en el año 1893 un joven Charles Romuald Gardès llega a la Argentina con su madre en uno de tantos esos barcos de inmigrantes. Es ahí que se pueden posicionar en un conventillo de la calle Uruguay, cerca de la avenida Corrientes, y ella empieza a trabajar de lo mismo que trabajaba en Francia, lavando ropa, planchando, tareas de esa clase. El joven Carlos ya recorría el barrio, ya recorría la calle Corrientes. Desde muy chico ya andaba de acá para allá, tomando contacto con esa cultura porteña de los años, o por lo menos de los fines del 1800, ¿no? Y principios del 1900. Es así que su primer trabajo fue repartir, ¿no?, estas prendas que la madre, ¿no?, limpiaba, planchaba, y se le repartía y iba dejando los paquetes a los distintos teatros, distintos actores que frecuentaban, ¿no?, la zona por temas de trabajo, y que ya lo tenían porque este joven chico, no, ya a su edad de los 5 años, estamos hablando del año 1895, 1896, tenía su cierta fama porque andaba por ahí cantando, ya tenía una cuestión, un don natural para cantar. Viste que hay gente que no sabes cómo hace, pero canta bien, él canta afinado. Bueno, él ya tenía algo, ya tenía una materia prima ahí, que obviamente el contacto con toda esta cosa de la farándula, del espectáculo, lo fue fogueando y lo fue animando. Ya en el año 1900, 1910, 1911, por esa etapa, él ya frecuentaba mucho más, no solamente esa zona, sino la zona del Abasto, que nosotros hoy en día, para nosotros el Abasto es un gran shopping, pero era muy, y fue muy importante en esa época,
porque había una gran concentración de extranjeros, de gente del interior del país que venía obviamente a trabajar, a vender y a comprar cosas en ese gran lugar que era el Abasto. El Abasto era un centro neurálgico para el comercio. Entonces ahí no solamente se conjugaban un montón de negocios, sino que un montón de cultura y un montón de consumo cultural, que el mismo Carlos ya mamaba, ya estaba metido ahí. Tal vez no con una escena totalmente protagónica, pero estaba. Él frecuentaba los bares, escuchaba a los folcloristas y escuchaba preferentemente a los payadores urbanos. ¿Qué es esto de un payador urbano? Bueno, todos conocemos a los payadores. Pero estos hablaban, no contaban cosas de vivir de la ciudad. Cosa que la temática se va a ir como armando y reproduciendo un poco lo que fue después el tango cantado. Que ya estamos próximos a llegar a eso, porque como les comentaba, ya el joven Charles Rumor Cortés ya cantaba por el barrio, ya lo tenía, ya los actores de la zona cuando se iba a traer sus paquetes, medio que les pedían, che, cantate algo. Y era, vamos a escuchar al pibe, que el pibe canta bien. Y es así que en 1910 conoce a José Razzano, un uruguayo que también andaba por la zona ahí, ¿no? Como cantante, y que lo escuchó cantar. Él tímidamente se iba sumando a algunos lugares, a algunos bares, como que enfilaba su voz y ahí le gustó. Entonces le propuso que hacer un dúo. Y ahí empieza la primera etapa más profesional de nuestro querido Carlos Gardel, con el dúo Gardel-Razzano, que en breve ya vamos a estar viendo la imagen. Estamos pasando un par de imágenes, ¿no? Básicamente icónicas, y vemos que hay dos fotos que está en su formato de dúo, en verdad. Acá estamos con una imagen de él más folclorista, porque todo su repertorio en general hasta 1917 fue folclórico, igual que el de Razzano, que es la imagen que estamos viendo ahora. Ese fue el primer dúo profesional que tuvo Carlos Gardel, ambos como compositores y cantantes, y ya vamos a hablar de Lepera, que es esta imagen que estamos viendo. Con Razzano empiezan a hacer distintos shows, distintas presentaciones, y la verdad que le va muy bien, principalmente folclóricas, porque él comenzó con el folclore, no comenzó con el tango. El tango en su momento todavía no era algo como lo que fue el famoso tango canción, cosa que apareció ya en el año 1917, que le acercan a Carlos una composición a la cual él se anima, ¿no?, poner una letra y cantar. Esa composición se puede considerar dentro de todo lo que es su obra como el primer tango canción, ¿no?, del momento, porque el tango estaba como más habituado a lo que era la parte del baile, ¿no? Tenía como podía tener una letra, podía tener un cantante, pero no había un formato canción como es el que conocemos ahora. Consideren también que en estas épocas se empezaba a popularizar y empezaban a dar los primeros pasos todo lo que es la industria discográfica, la industria de la grabación. Así que hay ciertas grabaciones de donde a este famoso dúo de Gardel-Razzano fue contratado para ir grabando, para canciones propias o inclusive un cancionero popular. Entonces ya empieza a ver que también empiezan a tener sus ciertos trabajos y registrarlos de forma grabada, muy rústicamente, con la tecnología en su momento obviamente, pero bueno, nunca podemos olvidar que esos fueron los primeros pasos de una industria que en general a nivel mundial también se estaba dando. Y acá justo lo tenemos en el momento y en el lugar preciso a Gardel. Un chico que evidentemente ya tenía una materia prima y que ahora estaba explotando, por así decirlo, profesionalmente. ¿Qué pasa con ese dúo? Ese dúo le va muy bien. La verdad que le va muy bien. Y llega una oportunidad para ir de gira por Europa junto a una obra de teatro. Ellos se presentaban al final de la obra, una especie como de cierre, puede decirlo. Pero había un problema. El joven Carlos no tenía papeles. Porque imagínense, cayó de un barco con la madre, no tenía papeles. Y ahí Razzano le tira el dato
Y acá es donde empieza a tejer, ¿no?, esta teoría de que es uruguayo. ¿Por qué? Porque Razzano le tira el dato de que en Uruguay es muy sencillo, o era muy sencillo, falsificar, ¿no?, un certificado de nacimiento. Así que se fueron para Uruguay. Y él falsificó el papel, básicamente, dio un papel legal mentiroso, diciendo que él había nacido en Tacuarembó, Uruguay. Con ese certificado fraguado, consiguió la ciudadanía argentina y el pasaporte argentino. Ya entonces, digamos que Carlos Gardel oficialmente es argentino a partir del 1923. Antes era un francés extranjero que vivía aquí con su madre. Está registrado en Tacuarembó para hacer este manejo de papeles. Y es así que empieza su gira por Europa. Gira que también le va muy bien, empieza a tener mucho éxito. Le va tan bien, de hecho, que abandonan a esta compañía teatral que por los cuales ellos se habían ido, y empieza a hacer sus propias fechas. Esto le lleva por gira por mucho lado de Europa, preferentemente España, donde empieza a tener contacto con nuevas y mejores tecnologías de grabación, ¿no? Y empieza a grabar y regrabar versiones junto a Razzano, quien en el año 1925 deja el grupo, más no lo deja a Carlos, sino que se vuelve su representante, porque Razzano había tenido un problema de salud en las cuerdas vocales y no podía cantar. Pero no lo dejó, siguió trabajando con él. Pasan los años y la imagen de Carlos Gardel se va agigantando. Grabaciones, presentaciones por todos lados. Realmente es un boom lo que pasa con él. Y es dentro de todo este jolgorio y de nuevas formas de grabación y toda esa cosa que toma contacto con lo que son las primeras películas con audio. Cosa que le parte un poco la cabeza, y en 1930 protagoniza 15 cortos a modo como de videoclip, ¿no? Esta vez dirigidos por Eduardo Morera. Básicamente inventó el videoclip Carlos Gardel. Básicamente eran 15 cortos, no era un videoclip como conocemos hoy en día, obviamente, porque había cosas de grabación, de actuación, pero lo principal era escucharlos a él cantar. Es así que su imagen crece todavía más, porque ya pasaba a ser parte de, tal vez más o menor medida, actor del cine. Ya su figura crecía. Y es así que empieza otra vez, gira Europa, triunfa en Francia, y ahí en 1932 le presentan al personaje que vamos a ver en la siguiente foto, que es Alfredo Lepera. Y ahí forma su segundo dúo, sumamente importante, Gardel-Lepera. Lepera era un guionista de las películas de Gardel. Películas que nunca hizo en Buenos Aires, que siempre tuvo como esa espina de no grabar nunca acá una película. Pero Lepera era un argentino que estaba por ahí dando vueltas, que trabajaba como traductor y que trabajaba como guionista. Luego fue letrista de él, y junto con él escribieron y compusieron grandes clásicos, como por ejemplo, yo voy a tirar un par de nombres que tal vez algunos conozcan, ¿no? El día que me quieras, Volver, Mi Buenos Aires querida, Soledad, Sus ojos se cerraron por una cabeza, ¿no? Melodía de Arrabal. Me parece que son un poquito conocidas. Bueno, cuestión. Le faltaba un paso a él. Le faltaba un paso, que era Nueva York. Era Estados Unidos. Y eso lo consigue. Lo consigue en 1934, cuando un joven Charles Chaplin le permite dar con algunos contactos, porque a él lo había conocido en Francia. Vieron cómo se van conectando las cosas. Y consiguió ir a Estados Unidos, a Nueva York, donde obviamente hacen presentaciones en radio, en la BBC y muchos otros medios. Ya estaba en su pico máximo, por así decirlo, y había cerrado para los años siguientes una gira por toda Latinoamérica, o por lugares más trascendentales de Latinoamérica. Antes de eso, una pequeña anécdota, es que él
era de buen comer, le gustaba mucho la comida. Y siempre estaba en forma. ¿Por qué? Porque un tipo que se cuidaba, ¿eh? Comía, pero se cuidaba. Tenía su personal trainer, que lo llevaba a todos lados con él. O sea, estamos hablando de un tipo que podría haber sido un rockstar de aquello. Tipo, se cuidaba. Se cuidaba la voz, se cuidaba el físico, hacía ejercicio y obvio le gustaba comer. Entonces, iba compensando cada una cosa de su vida. Así que aparte estaba en un perfecto estado de salud. Pero, ¿qué pasa? Él extrañaba, ¿cierto? Un poco la comida argentina, ¿no? Tenía esa cosa de la madre que le cocinaba, de la cosa popular, del barrio. Bueno, resulta que estando en Nueva York, lo llaman y le ofrecen un almuerzo con una familia de Mar del Plata, una familia marplatense que estaba viviendo allá en Estados Unidos, porque dijeron, la mujer cocina como los dioses, así que va a comer con ellos. Y ahí conoce al joven hijo de esta pareja, un chico que tocaba de bandoneón, que se llamaba Astor Piazzolla. Tranqui. Ahí empieza a formarse esa bella relación que tuvieron, corta pero muy bella, de Gardel y Piazzolla, ¿no? Y quedó tan fascinado Gardel por cómo tocaba Piazzolla el bandoneón que se lo quería llevar de gira, a esta gira latinoamericana. Pero era menor de edad y los padres no le dejaron. Se dice que también en este momento de Estados Unidos, en la década del 34, que el anodado tiene un ligero contacto muy tangencial con un joven muchacho al cual él le recomienda entrar a un concurso que hace en una radio. Ese muchacho luego se conoció como Frank Sinatra, otra persona que no es poco conocida, me parece. Bueno, cuestión. 1934, anuncia Geo por Latinoamérica, se queda con la espina de tocar con este muchachito, pero no importa, porque después lo iba a hacer, o eso pensaba. ¿Por qué? Porque en plena gira, donde todo el mundo lo quería ver, era alucinante, una época donde las noticias eran por papel, por diario, pero no había redes sociales, no había una cuestión de mega comunicación, todo el mundo conocía a Gardel. Estamos hablando, no sé si fue el primer argentino, porque argentino nace donde quiere nacer. Después se crió acá, señores. Es porteño de buena ley. Pero podemos decir que fue uno de los primeros argentinos más conocidos en todo el mundo, Carlos Gardel. Pero bueno, esa gira, esa última gira, fue totalmente fatídica. Porque el 24 de junio de 1935, en el aeropuerto de Medellín, Colombia, se da una sucesión de cosas que termina con el impacto en tierra del avión en el que él viajaba, o que en verdad iba a viajar porque se había subido para irse, con otro avión que estaba estacionado, ambos llenos de combustible. Volaron todos. Lamentablemente fue un momento se dijo que había sido algún tipo de, no sé, atentado. No. Fue una sucesión trágica de eventos que terminaron en un accidente fatal. Y así es como fallece Carlos Gardel, en un accidente, en plena gira, en lo que hubiese sido tal vez una gran gira por Latinoamérica. ¿Quién sabe qué hubiese pasado después, ¿no? Con un Astor Piazzolla ya mayor de edad, ¿no? Junto con él, haciendo horas. Nada, cosas que no sabremos nunca, pero que nos han quedado inmortalizados al gran Carlos Gardel, originalmente conocido como Charles Ramón Gardés, luego conocido como Carlos Gardel, argentino de 1923. Y bueno, lo de Uruguay es un pasaje solamente para obtener ciertas cosas. Nada, después está la famosa teoría que en verdad sí es uruguayo, que lo lleva un taco en boca. Bueno, pero todo eso se dibuja con estos papeles que se encuentran y con esta, doble nacionalidad que le permitió tener el pasaporte. ¿Qué sé yo, man? Para mí, insisto, el argentino nace donde quiere nacer el argentino. Y vamos a pasar, ya para dar el cierre al programa, para escuchar una pieza que es, o se puede considerar, como había dicho en su momento, la primer tango canción, que se tituló Mi Noche Triste, en la que él empieza en 1917 a entrar en el tango, a ser una de las primeras personas que arman, tal vez inconscientemente,
porque a él le acercan esta pieza musical y solamente la canta poniéndole letra, pero de una forma muy profesional. Antes de irme, un solo comentario. El comentario de cada vez canta mejor no es adrede. Como le dije a una persona que se cuidaba, hacía ejercicio, le gustaba comer, pero se mantenía saludable. El tipo, más allá de que la haya pegado en su momento de primerísimo momento de estar viviendo y ser reconocido, solo pensaba en perfeccionarse. Y ahí empezó a tomar clase de canto. El tipo no paraba nunca y era un perfeccionista. Y ahí empezó a generar su estilo. Así que no es solamente una persona que tuvo una materia prima, que estuvo en el momento indicado, en el momento justo, el tiempo adecuado, en un momento de explosión cultural, sino que a su vez se preparó y siguió preparándose. Así que un gran aplauso para el querido Carlos Gardel. Y esto fue su Detrás de la Obra. Nos vamos con Mi Noche Triste, interpretada por un grupo que, como verán, van a intentar grabarlo como se grababa antes. Así que muchas gracias. Esto fue Detrás de la Obra. Volvemos con más difusión por la TV, decir Punta Argentina. Ay, Dios.